Señores, es un gusto, es un placer estar aquí. Es la Escuela de Kabbalah Acadma. Eu sou Elmore Luiz, um shalom bem grande. Bem-vindos com esta beleza, com esta hermosura, iniciando esta segunda parte dentro da classe número 7 de la Parashá Naso, los párrafos 20 al 22. Se imagina, el Eterno nos da unas bellezas, unas maravillas en la naturaleza, donde uno puede sentir esas cosas lindas, ¿verdad? Eso refrigera, renueva, refresca el alma. Entonces vamos a ver sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba en el medio del jardín, donde un sistema de corrección llamado Adam, en este caso Adam Arishon, él toma la decisión equivocada y optó por tomar del fruto. Y no se olvide, porque se habla aquí es un sistema de corrección llamado Adam Arishon, y por supuesto también Adam Kadmon, porque todos formamos parte de una única alma. Por eso no es un personaje, es un sistema de corrección. Bienvenidos, vamos a pasar bien a la Escuela de Kabbalah Acadma. Estamos viendo esta belleza de cómo se lleva, cómo se hace la Kabbalah, cómo se la estudia para la corrección de la vasija y despertar ese punto en el corazón. Un shalom bien grande. Y desde esta ciudad maravillosa de Río de Janeiro, que ahora se empieza a ponerse un poquito más frío el clima, eso es bueno, refresca. Primera cosa que tenemos que estar conscientes en el proceso. Adán, ele não tinha vidas passadas, ele não tinha tikkun. Estamos falando de Adam Arishon. Por isso é que ele não é uma persona, é um sistema de correção que o Eterno está desarrollando a causa da ruptura das vasijas, dos recipientes que ocorreu com Adam Kadmon. Você tem que estar consciente, ele está cerito, nuevito. Por isso é que ele vai ter uma sola mitzvah. E essa mitzvah não é crescer e multiplicar-se. Esta mitzvah é que Adão, como sendo o primeiro, vamos iniciar esse processo de correção no Gran Edén, ele vai ter que obedecer um solo ponto, um solo mandamento, uma sola mitzvah. Escolher entre iniciar um processo de correção desde um ponto inicial básico hacia arriba ou um tipo de conexão que lo vai levar a níveis muito baixos. E por que eu vou esse detalhe? Por que o Eterno teve que colocar estes dois árvores para que Adão tomara uma decisão? Porque o objetivo desse mecanismo de correção chamado Adam Arishon é que Adam Kadmon, al iniciar a criação, há ego. Isto, há que corrigir esse ego. E para corrigirlo, há que colocá-lo delante desse elemento para ele tomar uma decisão. Nós estamos entendendo? Essa é a maravilha. Isto é a Escola de Kabbalah Acadma. A partir de agora vamos entender. E antes de que entremos na classe, repassemos estas duas mitzvot. Uma que dá a religião, que é em Bereshit capítulo 1, versículo 28, e a outra é a que coloca o Zohar, que está no capítulo 2, os versículos 8 al 9, depois el 16, 17 e el 3, 11. E quando vamos à tradução, Bereshit, el primeiro capítulo, versículos 26 e 27 é a criação. Exatamente, eles são andrógenos, eles estão espalda com espalda. Então se vê aqui um elemento que vai falar, às vezes o que a religião lo colocou, e os Humashim seguem esta sequência como sendo a primeira mitzvah, aqui no versículo 28. E antes que entremos a hacer esta leitura, a criação está no 26, 27, de uma forma bem diferente, não? Mira, ele é andrógeno, é completamente, ele é macho e hembra, ele está pegado por las espaldas, e aí aparece o versículo 28 que lo apresenta como uma mitzvah. E neste momento da classe vamos a ter que fazer um elemento que se hace por la halajá, que às vezes se queda solo na parte teórica, que é a avdala, a separação. Vamos fazer uma separação.
hay que unir. En Shabbat se une. Llega el final del Shabbat, hay una Havdalah, hay una separación. Estamos en el proceso final de la corrección. Estamos en el final de ese Shabbat de Gaul. Mira cuántas cosas. Y estamos solo queriendo hacer la Havdalah física con todos sus elementos, la vela, las especies, el vino, el fuego y todas esas cosas. No conseguimos ir más allá. ¿Por qué? Porque hemos unido y hemos pensado que Cábala y judaísmo van juntos. No, no es Cábala y la religión. Vamos a separar esto y vamos a unir Cábala y el Zohar. Y el alumno va a ver ahora la diferencia que hay cuando se ve un estudio se hace en base a Cábala y la religión y otras como cuando utilizamos Cábala y el Zohar, que es bien diferente. Esto se llama Havdalah. No fue necesario ni tener la vela, ni esperar el final del Shabbat, ni el fuego, ni ver las uñas. ¿Se acuerda? ¿Por qué se ven las uñas en el final de la Havdalah? ¿Por qué? Por causa de esto que vamos a ver ahora, que es Adán, que él es un mecanismo de corrección y él estaba vestido de 378 vestimentas de luces, por eso es que se ve con las uñas. Tem todo un proceso que se perdió y nos hemos quedado solo en la literalidad. La literalidad de no conecta, no es Cábala y religión, tiene que ser Cábala y el Zohar HaKadosh. Y el alumno lo tiene, verá, está el versículo 26, 27, aquí está el 28, él dice, y Elohim los bendijo, mira, el hombre y su mujer, no se olvide, ellos están apegados espalda con espalda, ellos no están separados, ellos no se ven la frente el uno al otro. ¿Y qué le dijo a este sistema de corrección llamado Adán, que tiene dentro de él macho y hembra? Sed fecundos y multiplicaos, llenar la tierra y sujetarla, dominar sobre los peces del mar. ¿Qué son los peces? ¿Se acuerdan? Sobre las aves del cielo y sobre todo animal que se movimenta sobre la tierra. Mira, ¿quién es el que se movimentaba sobre la tierra? La serpiente. ¿Quién son las aves? ¿Quiénes son los peces? No son cosas literales. Es un sistema de corrección que está entrando en un proceso inicial. Y no es una mitzvah de traer hijos al mundo. No está hablando nada de esto. ¿Por qué? Porque aquí Adán y Java no pueden copular. Están espalda con espalda. Y vamos a ir al Humashim de la editorial Gutnick, que es la edición que tenemos en portugués. En el español es la edición Neri. Vamos a ver ese mismo texto de Bereshit, capítulo 1, versículo 28. Nel final de la Parashá Bereshit, no en el texto, sino en el final de la Parashá. Y si el alumno lo tiene, lo repasa, tenemos que ir al final de la Parashá. Nosotros no vamos a leer el texto para saber lo que dice, los comentarios. Vamos a ir al final de él. Y eso, aquí estamos en el capítulo 4, tenemos Caim y Abel. Estamos llegando al final, ele va a terminar iniciando el capítulo 5, exatamente, los descendientes de Adán, va a terminar ali final del 5 el inicio del 6. ¿Y qué ocurre? Se termina la parashá y cuando nos damos la vuelta hay este recuadro de acá. Y esta edición se caracteriza por eso, ¿no? Al final de las parashot, cuando es el caso, ele va a traer esa lista que son las mitzvot positivas y negativas. En este caso, ele va a indicar que en la parashá Bereshit, ella posee una mitzvah positiva. Y esa mitzvah positiva está justamente aquí, el capítulo 1, el versículo 28, que es procrear. Mira, eso de aquí es lo que dice la religión. No, el Zohar va a decir, no, eso de aquí no es una mitzvah. Exactamente, então se coloca as referências, os apuntes, se hacen las notas relacionadas para que podemos ter a referência a mano. Mira, la mitzvah, ela não é positiva, ela vai ser negativa, ela está no capítulo 2, de los versículos 16 al 17. Esto de acá não é uma mitzvah, é o mecanismo que se está criando de Adán
Arishon para el proceso de la corrección. Aquí no hay cómo intervenir la copulación. ¿Por qué? Porque Adán y Java están espaldas con espaldas. Esta es la escuela de Kabbalah Akad. Ya estamos aprendiendo de lo que es la Abdalá. Y observa, si nosotros solo escaneamos el texto, ¿se imaginó? Escaneamos el texto, nunca, jamás de los jamases vamos a acceder a este secreto, vamos a quedar en un nivel de conexión súper bajo llamado muerte, y al final de nuestra jornada, el ángel de la muerte va a venir y va a tener que hacer su trabajo, el abate ritual, un abate kasher. Nosotros no queremos esto. ¿Qué dirá el Zohar? Esta es la ventaja, es la escuela de Kabbalah Akad, mas es lo bello, ¿estás viendo? Hay que estudiar, uno necesita avanzar materia. Y si es necesario fraccionar la clase en varias partes para que la entendamos por porciones y la podamos separar por trocitos y saborearla, masticar, este es el objetivo. Vamos al Zohar y vamos a ver la primera mitzvah, que ella es negativa, ella no es positiva. ¿Qué quiere decir? Que Adán va a tener que seleccionar el tipo de procedimiento que ele va a querer para el proceso de la corrección. Va a tener que tomar la decisión que el Eterno no podía evitar, entonces no podía, por el simple y sencillo motivo de que todo inició no con Adán Arishon, mas com Adán Kadmon. Foram criadas as energias muy densas que es la creación Aleph. Hay mucho ego, el ego está a flor de piel y el Eterno no puede dar proceso o continuidad al mecanismo para corregir el alma con estas energías en cuarto intermedio. Ellas están latentes, el ego está ahí. Cuando tú vas a preliminares, en las letras de Rav Amnuna Saba, del Zohar, de los párrafos 23 hasta el 32, 34, vas a ver que todas las letras se presentan, todas, de la Tav a la Aleph. ¿Y qué ocurre? Ellas muestran una apariencia buena y no quieren reconocer su ego. Dicen, mira, Eterno, conmigo inicia la palabra Emet, conmigo está eso del Tzadik y una serie de cosas. ¿Qué dice el Eterno? Los reprochó a todos porque dentro de la letra hay un ego no corregido que pertenece a la creación Aleph. Si el Eterno le dice a todas, si yo inicio la creación contigo, se imagina el caos que va a dar. ¿Por qué? Porque estas energías negativas se apoderan, la clipa succiona. Por eso es que Adán tenía que hacer una escoja, tomar una decisión. Es así como funciona ese mecanismo, ese proceso, esa estructura de corrección llamada Adam Arishon. Mira, qué belleza, cuánta cosa perdemos por no estudiar, por solo querer tragar, engolir los conceptos sin siquiera ver si está en el texto. Y si está en el texto, ni siquiera lo leemos, lo damos por sentado. Entonces, bienvenidos. Y a veces cuando saboreamos, ¿qué ocurre? A veces es un poquito amargo y ácido, pero vale la pena porque está lleno de vitamina C. El limoncito es algo increíble. Esto se llama Abdalá. Y regresamos al texto de Bereshit, capítulo 1, los versículos 26 y 27. Estás viendo aquí Adán y Java, ellos están apegados por las espaldas. Esto se llama ser andrógeno. ¿Estás viendo, Leo? Está masculino y femenino juntos. Aquí está, aquí solo se ve uno. Para que yo pueda ver el otro, tengo que traerlo hacia adelante. La pregunta es bien simple. Si en el versículo 28 el Eterno, más que el Eterno, Elohim le da la orden que sean fecundos y multiplíquense, la pregunta es bien sencilla. ¿Cómo van a copular si los dos nunca se ven cara a cara? Mira, o se ve la cara de uno o se ve la cara del otro. Uno no sabe del otro. Entonces, ¿cómo van a copular? ¿Cómo van a engendrar? ¿Cómo van a multiplicarse? Dejen los comentarios. ¿Estás viendo? Esto es Bereshit capítulo 1, versículo 28. Y ahora estamos en el segundo relato de la creación, es el capítulo 2 de Bereshit, y a partir del versículo 7 vamos a iniciar. Exactamente, ¿cuál es la primera cosa que salta?
es que desde el capítulo 2, desde el versículo 4 hacia abajo, empieza a aparecer aquí diciendo Yud-Kei, Vav-Kei, Elohim. Y en la formación del hombre, aquí en el capítulo 2, versículo 7, está trabajando a Yud-Kei, Vav-Kei y Elohim. En el capítulo 1, versículo 26, 27 y 28, está trabajando nesta formación de estos dos, espalda con espalda. Estás viendo aquí el versículo 26, es Elohim, el 27 es Elohim y el 28 es Elohim. Eu não tenho acá Yud-Kei, Vav-Kei. Y esta es la escuela de Kabbalah Akadma, y el alumno puede identificar la diferencia entre esos dos muñequitos que tenemos en la mano. ¿Cuál de ellos es Bereshit capítulo 1, los versículos 26, 27 y 28? ¿Cuál de ellos es Bereshit capítulo 2, versículo 7? ¿Puede identificarlos? ¿Cuál será? ¿Con cuál de ellos está trabajando Elohim? ¿Y con cuál de ellos trabaja Yud-Kei, Vav-Kei, Elohim? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Mira, este de aquí que lo tenemos, lo estás viendo aquí apreciando. Este es de Bereshit, el capítulo 1, los versículos 26, 27, 28. Los dos están por las espaldas unidos. El que está trabajando aquí es Elohim. Exactamente. Este que tenemos acá, que lo estás viendo solito, es Bereshit, capítulo 2, el versículo 7. Él está formado de qué? Del polvo de la tierra. Aquí está Yud-Kei, Vav-Kei, Elohim. Este no está formado del polvo de la tierra. ¿Cuál es la mayor evidencia? Están apegados espalda por espalda. Y si tú sabes cómo se van a multiplicar, cómo van a copular, cómo van a hacer el zivú, dejen los comentarios. Porque aquí ellos jamás estarán frente a frente, cara a cara. ¿Estás viendo estas dos bellezas? Mira, esto es la escuela de Kabbalah Akadma. Eso es lo que se necesita cuando uno quiere estudiar y captar y entender cómo funciona esto de acá. Es Bereshit capítulo 2, versículo 7, y está formado del polvo de la tierra. Una vez más, esta joya que hay acá, ¿estás viendo? Macho y hembra. No está formado del polvo de la tierra. Aquí está Elohim. ¿Con qué fue formado esta pareja? Bereshit, capítulo 2, versículo 7. Este Adancito está formado del polvo de la tierra. Y este Adán es increíble, ese polvo de la tierra es fantástico, y dentro de esa vestimenta esto se llama ropa, toda esa parte exterior se llama ropa, y dentro de él hay un alma, una neshama. No es nefesh y no es ruach, es neshama. Esto de aquí es el capítulo 2, el versículo 7. Y lo que tenemos ahora acá, los dos que están apegados espalda con espalda, eso es Bereshit, capítulo 1, los versículos 26, 27 y 28. Se imagina, mira qué belleza. Estos de acá no están formados del polvo de la tierra. Exactamente, ellos tienen otro componente para ellos. Esto, ¿por qué no están formados del polvo de la tierra? Porque están apegados espalda con espalda. No hay que confundir conceptos. Y vamos a continuar nuestro juego. Esto, el que tiene macho y hembra es el de mi izquierda. ¿Está haciendo? Ese de aquí tiene macho y hembra. El de la derecha que está con el libro verde, él no tiene macho y hembra, él es solamente macho, ¿verdad? Entonces la pregunta es bien simple. ¿Cómo es que el Eterno, Yud-Kei, Vav-Kei, Elohim ha hecho el de la derecha y Elohim solamente hecho de la izquierda? ¿Cómo es que Elohim va a separar el de la izquierda? ¿Y cómo es que ahora Yud-Kei, Vav-Kei, Elohim va a sacar de ese de la derecha la hembra?
de este elemento aquí, del primer capítulo de Bereshit, donde trabaja Elohim, la separación, de acuerdo al Midrash, va a ser el ángel Laila, va a venir y los va a separar los dos. Esto es con relación a Elohim. ¿De qué estarán formadas esta primera parejita? Esto es lo bonito, esta es la escuela de Kabbalah, Akadma. Eso es lo que se estudia en una clase. Ahora, este es con Yud-Kei Vav-Kei Elohim. Es solo el hombre, solo el macho, no está la femia. ¿Cómo se va a sacar la hembra de aquí adentro? Es cuando Yud-Kei Vav-Kei le da un sueño profundo a nuestro personaje y lo va a sacar un trozo de él. Mira, la historia es bien diferente. Es el polvo de la tierra. Esto, una vez más, es la escuela de Kabbalah Akadma. Esta es la belleza. Necesito todas esas introducciones, todos esos detalles para saber cómo funciona el proceso. Y sigue la pregunta. ¿Cuál es la materia prima de la formación de esta primera pareja? Bereshit, capítulo 1, versículos 26 y 27. No es el polvo de la tierra. Y para obtener la respuesta de cuál es la materia prima que está formada esta primera pareja que está espalda con espalda, solo hay que ir al texto en hebreo. En el capítulo 1, los versículos 26 y 27, que lo estás viendo señalizado en color naranja. ¿Y qué es lo que lo creó? Él aparece dos veces. Aquí está. Betzalmo, Betzelem, Elohim. La imagen de Elohim, bara oto, zahar, ve, un que va macho y hembra. Bara oto, los creó. Él está viendo aquí, macho y hembra, masculino y femenino. ¿Cuál es la materia prima? El Betzelem, el Tselem, más específicamente, Tzad Lamed Ben, aquí, Tzad Lamed Ben, el Betzelem Elohim, la imagen de Elohim los ha creado. Por eso es el Selem. Nosotros no fuimos creados en esta tierra, no fuimos creados del polvo. Nosotros no somos materia, somos alma. Adán es un sistema. Somos un solo cuerpo, una sola alma. Por eso nosotros aspiramos a ser similares al Creador, aspiramos a adherirnos al Creador. Eso es multiplicarse. Maravillosa la intervención de Laura. Y este de aquí es Bereshit, capítulo 2, versículo 7. Él está formado que de la tierra. No es tierra, es polvo. Polvo de la tierra, y dentro de él, dice aquí, polvo de la tierra, y dentro de él fue insuflada, fue colocada una neshama, un alma viviente, no es nefesh. Yo quiero que entienda, eso es bien importante. Vaya al hebreo y observe las palabritas que utiliza. No es nefesh, no es ruach, es una neshama y es polvo. Exactamente, no es la tierra en sí, no es la tierra, es el polvo que es menos que la tierra. Eso muestra que nuestra vestimenta se deshace. Exacto, ¿por qué? Porque es el alma el que viene a corregir, no es el cuerpo. Todo eso es la Parashá Naso, los capítulos 20 al 21 son la parte introductoria para entender todo el proceso. Y diviértase, vaya al texto en hebreo. Estamos capítulo 2, versículo 7. Mira la belleza. Y está haciendo aquí, no es Adomai. No vaya por la traducción. Hace Yud-Kei Vav-Kei Elohim, el que va a trabajar acá. Y va a formar Adán, el hombre, Afar, Mim, Airetz, es del polvo, es este Afar de aquí, es el polvo, no es la tierra, no fue formado de la tierra, fue formado del polvo. ¿Y qué fue lo que colocó dentro de él? Aquí está la palabrita. Neshamat Chai.
Esto, Neshamat Hai, colocou alma de vidas. Uau, isso cambia, não é uma alma viviente, não tem nada que ver, não colocou dentro deste Adão, ó, quem colocou? Yud Kei Vav Kei, Elohim, não é só o Elohim, dentro desse Adão que lo formou del Afar, não? Afar, minhas del polvo, não formou da terra, foi del polvo e colocou Nishmat, ó, esse hemos leído Neshamat, aqui se forma Neshamat também, ó, Nishmat Chaim, colocou almas de vidas, isso, toda uma descendência, todo, por isso é o que ele vai escolher, não é ele que vai escolher, é toda a descendência que está dentro dele e que aún não vino, só vai vir quando o Eterno vai a tomar a este Adão, le va a dar un sueño profundo y va a sacar un trozo de dentro de él. Este trozo, está viendo ali, ele não tem nada en las espaldas, não há nada, absolutamente nada, ele está formado del polvo. Tem Nishmat Chaim, tem vidas dentro dele. Este lo va a sacar y lo va a traer. Esto es el capítulo 2, versículo 7. Esta es la escuela de Kabbalah Akadma. Si no está escrito, entre en contacto con los administradores del grupo abierto de WhatsApp. Moré Juan Diego desde Colombia y desde la Argentina nos acompaña Martín. Con los dos hables les van a indicar, van a dar las pautas, todo el proceso. Porque es importante, ¿estás viendo? Y se imagina si en un Shabbat nos pasamos todo el día haciendo verajos del Sidur, leyendo el Sidur, nos vamos a conectar con todas estas bellezas. No se va a hacer. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en conjunto. Todos nos sentamos todos en una escuela para aprender. El maestro es Akadosh Baruj Hu, el que baja la luz es el Eterno. Mira esa belleza que tenemos. Vamos ahora a esa mitzvah que el Zohar dice, esa mitzvah negativa de no comer del fruto. Y ese fruto, por supuesto, es del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso es que cuando Adán hizo la escoja y lo hizo de forma equivocada, no fue el problema con él, fue todo el sistema de corrección fue afectado. No era Adán que tuvo el deseo, éramos nosotros que estábamos dentro de ese Adán Arishon que tuvimos el deseo junto con él. Esto es el mecanismo de corrección, esa estructura de corrección llamada Adán. Y señores, ha sido un placer enorme haber compartido con ustedes esta belleza de esta clase número 7 para Shana. Son los párrafos 20 al 21 estamos analizando. Hemos iniciado con aquella puesta del sol maravillosa. ¡Qué lindo! Y adentramos en el estudio. Esto es la escuela de Kabbalah Akadma. Un shalom bem grande e creio que por primeira vez hemos captado esta joia, esta beleza e sabemos diferenciar os processos de criação entre o que há com relação ao capítulo 1 de Bereshit e o capítulo 2 de Bereshit. Uma maravilha. Um shalom bem grande.